Buenas noches. Voy a saludar. Buenas noches, mi nombre es Shelly McLean. Por favor, a los que me pueden escuchar, por favor, me confirman en el chat. Si me pueden escuchar, por favor. Ok, gracias, Yesenia. Gracias, Isabela. Muy bien. Perfecto. Entonces voy a dar inicio. Muchas gracias. Voy a dar inicio entonces a la sesión. El día de hoy saludo entonces a Eleazar, Isabela, Jairo, Jesús, Joana, Lidia, María, Omaira, Ricardo, Sara, Yesenia. ¿Hay alguien que ingresó con un número de teléfono? Por favor, podría confirmar en el nombre de la persona en el chat. Y Luz Castillo. También saludo. Hay alguien que ingresó con un número 874336. Por favor, confirmar en el chat su nombre. De otra manera, tendría que sacar a esa persona de la sesión. Así que por favor, confirme su nombre en el chat. Nuevamente, y esta es la última llamado a la persona que ingresó con un número como usuario en la sesión. El usuario es 874336. Por favor, confirme su nombre en el chat. De otra manera, me tendría que sacarlo de la sesión. Ok, entonces procedimos. Muy bien, entonces le doy la bienvenida a los aprendices que han ingresado. Creo que ingresó y volvió a salir Ricardo. Bienvenidos a la sesión, a la tercera sesión del curso. Voy a, como la última sesión que realizamos, dividir la sesión en dos partes. La primera sería trabajar un poquito las oraciones que han enviado hasta el momento con algunas inconsistencias que se han visto en las evidencias principalmente de el Learning Activity 2 y el Learning Activity 1. Y en la segunda parte de la evidencia, la segunda parte de la sesión, trabajaríamos ya las soluciones, las evidencias que van a desarrollar a partir de la próxima semana. ¿Ok? Si usted tiene dudas acerca de cómo desarrollar las actividades que estamos haciendo en este momento, lo invito a revisar la grabación de la sesión de la semana anterior, la grabación de la segunda semana, perdón, la segunda sesión del curso. Voy entonces a parar de compartir aquí y voy a compartir la plataforma. Ok. Entonces, it's not this one, sorry. What is wrong? Wait, what happened? Muy raro. Vamos a intentar. Ahora sí. Ok. Tengo aquí contenidos del curso. Entonces, en cronograma, vemos que en este momento
Estamos trabajando desde 7 de septiembre al 23 de septiembre, estamos trabajando las actividades correspondientes a la Learning Activity 2, que son el material multimedia What is your favorite sport, la evidencia Sports and Animals y la evidencia Personal Likes. Las instrucciones de estas evidencias las vimos en la sesión anterior, así que ahí está la grabación en anuncios y también está en online sessions. Entonces vamos a revisar esas oraciones que acabamos de ver en pantalla y vamos a hacerlo de la misma manera que lo hicimos la vez anterior. Así que, what is happening? Ok. Voy a compartir nuevamente y voy a dejar en pantalla. De pronto voy a ampliar un poquito más. Y voy a, ¿cómo se dice eso? Otorgar o asignar a cada uno de ustedes una oración. ¿Ok? Así que necesito que estén muy pendientes de cuando les toque su turno o tener el micrófono abierto o escribir rápidamente en el chat qué está incorrecto con la oración y cómo se corregiría. Qué está incorrecto en la oración y cómo lo corregirían. ¿Ok? Entonces voy a asignarles las oraciones. Yesenia, voy a empezar de abajo hacia arriba, así como los tengo aquí en mi lista. Yesenia, tienes la oración 1, Sara 2, Ricardo 3, Omaira 4, María 5, Luz 6, Lidia 7, Joana 8, Jesús 9, Jairo 10, Isabela 11, Eleazar 12 y yo haré la 13 o dependiendo cómo estemos al final de la sesión, entonces miramos a ver cómo la resolvemos entre todos. ¿Ok? Entonces, nuevamente, tenemos las oraciones. Yesenia 1, Sara 2, Ricardo 3, Omaira 4, María 5, Luz 6, Joana 7, Jesús 8, Jairo 9, Isabela 10. Espérame. Se me corrió esto. Bueno, la primera asignación que hice, porque aquí en la lista se ha sabido correr los usuarios. ¿Ok? Entonces, la primera asignación que hice, procederemos de esa manera. Nuevamente vamos a revisar qué está incorrecto en la oración y cómo lo corregimos. ¿Ok? Entonces, la primera oración, I like tennis because it has a lot of exercise. Yesenia. Y si no saben, pueden también decir que no saben. No hay problema. Podemos corregirlo entre todos. Oh, perdón, disculpen. De pronto no tienen la posibilidad de usar el micrófono. Ahora sí. Disculpen. Ya les asigné a cada uno la posibilidad de usar el micrófono. No, profe, lo podríamos corregir entre todos, por favor. Muy bien, muchas gracias, Yesenia. Esta oración dice, I like tennis because it has a lot of exercise. Tenis es un deporte, ¿cierto? Y la segunda cláusula de la oración, es decir, tenemos la primera cláusula, I like tennis. Esa because es una cláusula explicativa, explica el por qué. Y tenemos acá la segunda cláusula, it has a lot of exercise. Resulta que mirando muy bien, y esa oración puede ser un poquito conceptual, pero, o lo que está incorrecto en esa oración puede ser un poquito conceptual. El deporte en sí no tiene mucho ejercicio. O sea, el verbo has está diciendo tener, ¿no? Tiene mucho ejercicio.
ese verbo realmente no coincidiría con lo que un deporte podría tener, ¿ok? Un deporte, por ejemplo, como el tenis, podría ser que tiene bastante fama. Entonces ahí sí puedo decir, tiene bastante fama, porque la fama es algo que se puede tener, ¿bien? Pero según entiendo lo que dice la oración o lo que el aprendiz quiere decir en esa oración, creo que quiere decir que ese deporte le representa, ese deporte le es bastante ejercicio para esa persona cuando ella lo hace o cuando él lo hace, ¿sí? Entonces, para yo corregir esta oración, pondría este verbo en cuestión y utilizaría el verbo to be. Is. ¿Y por qué is? Porque es el pronombre it. El pronombre it corresponde a un deporte. Deporte es una cosa, es alguna una actividad, una acción, algo que se realiza. Entonces, y es algo que le representa a esa persona o que para esa persona le es bastante ejercicio o que para esa persona cuando lo hace, cuando juega tenis, siente que hace bastante ejercicio. Entonces, una forma fácil de corregir esa oración para que se entienda realmente qué es lo que se quiere decir en esa segunda cláusula es utilizar en lugar del verbo have, el lugar is. ¿Ok? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Segunda oración. Buenas noches. Yo traduzco, ahí, me gustan los conejos porque ellos son rápidos también. O tú, no. Creo que es también. ¿Sí? Sí, bueno. Esa sería una de las inconsistencias, sí. ¿Cuál sería la otra? They are. Pues ese no es el por qué, o sea, no considero que sea una explicación que los conejos sean rápidos también, pero no queda como coherente la respuesta y el por qué no sé ahí. Ok, puede ser que la persona lo considere así. Muchas gracias a Sara. Sí, Sara. Am, eh, esto depende de la persona, de lo que realmente la persona considera la razón por la cual le gustan los conejos, ¿cierto? Pero tú lo dijiste y lo dijiste en español. La primera inconsistencia es que el sustantivo no está en plural. Resulta que en inglés tenemos que tener acuerdo. Tiene que haber un acuerdo en lo que se dice. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el sustantivo o el sujeto de la oración y el pronombre y el verbo tenga la misma cantidad. Bien. Aquí estamos hablando de they. Esto es plural. Aquí estamos hablando de they are, perdón. Esto es plural. Pero rabbit me está en singular. ¿Ok? Entonces la corrección aquí sería, rabbits. I like rabbits. Y esto lo dijimos en la sesión anterior. Dijimos que cuando hablamos de gustos generales hablamos de cosas que son plurales, porque no estamos hablando de un conejo en específico, no estamos hablando de Bugs Bunny, no estamos hablando del conejo de Pascua, estamos hablando de los conejos en general. ¿Ok? Entonces ese sujeto sustantivo en este caso tiene que ser plural. ¿Ok? Entonces el orden de la palabra to podría ir en la parte final de la oración, si estamos hablando del también, o también podría ir en el lugar donde está cuando se refiere a son muy rápidos, ¿ok? También podríamos dejarlo ahí, eso depende de lo que ustedes quieran decir, por eso lo decía al principio, depende de lo que ustedes quieran decir en esa cláusula, pero lo importante aquí es que haya acuerdo en la oración y que si ustedes hablan de un sujeto o un sustantivo plural, que la oración tenga ese acuerdo, que se esté hablando de plural,
¿ok? Que se está hablando del pronombre plural, del verbo que corresponde a ese pronombre plural, de manera que se sepa de qué se está hablando. En inglés siempre se sabe de qué está hablando. Si ustedes dijeran, por ejemplo, I like rabbits, en plural, because he is very fast. He is very fast. Yo enseguida digo, ¿quién es he? ¿De quién me están hablando? ¿Cuándo me cambiaron la oración? ¿Cuándo me pusieron a otra persona aquí? ¿Quién es he? ¿Quién es esa persona que me están hablando? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando realizan una oración, cuando la construyen, de quién se está hablando. Y tenerlo muy claro en la oración para que toda la oración tenga un acuerdo. ¿Ok? Tercera oración. Profe, me toca a mí. Sí, ¿Me escucha? te escucho. Yo pensaría que faltaría donde dice John, faltaría el he, his. No sabría, no sé exactamente si se podía dejar con el John, porque pues, ya estamos hablando de John. Ok. Y John llevaría el he. He. is from Australian. Y me dices que este his, No, el otro, el H. vuélvelo a decir, por favor. Aquí en is. John, his, o sea, H, is. Ujú. Ah, ok, tú dices poner aquí. He. Sí. Sí. Ok. Bueno, gracias, Ricardo. Te informo. Y informo a todos, ¿no? Cuando ya hablamos de una persona en una oración, estamos hablando de John. Generalmente no es necesario volver a poner un pronombre personal, porque ya tenemos un sujeto en la oración. ¿Ok? Ya tenemos el sujeto en la oración, entonces no es necesario poner un pronombre personal. Si no tuviéramos un sujeto en la oración, sí lo pondríamos, pero en realidad no lo necesitamos porque ya sabemos de quién estamos hablando, de John, ¿cierto? La inconsistencia con esta oración es la forma de decir esa nacionalidad. Esta palabra es una nacionalidad, no es un país. Recordemos de lo que vimos en el material multimedia, que el país es Australia, no es Australian. ¿Ok? Australian es la nacionalidad, como lo tiene aquí correctamente esta persona. Esto es una nacionalidad, no es un país. Y lo contrario también aplica. Si ustedes me dijeran, his nationality is Colombia o Australia, lo mismo aplica. Eso no es una nacionalidad, es un país. ¿Ok? Nuevamente, Australian es una nacionalidad, no es un país o un lugar. Okay. Es una nacionalidad. Si ustedes me dijeran, voy a corregir, voy a cambiar la oración. Si ustedes me dijeran, is from Australian. His nationality is Australia. También estaría incorrecto, porque esto no es una nacionalidad. His nationality is Australia. Esto no es una nacionalidad, este es el nombre de un país. Entonces, tenemos que tener eso claro. Lo mismo pasa con Colombia. Siempre me dicen, I am from Colombian. Colombian es la nacionalidad, no es el país. ¿Ok? Muchas gracias. Cuarta oración. Buenas noches. Buenas, ¿cómo estás? Profe, para mí, bien, gracias, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Profe, Cuéntame. para mí, bueno, para mí lo que hay malo acá es el verbo to be, porque están hablando de una grande ventana que es en singular, sería there is. ¿Sería cuál, perdón? There is. There is. Oh, muy bien. Ajá. Muy bien. Este verbo es plural. Necesitamos uno que es singular. There is a big window. ¿Por qué sabemos que tiene que ir el verbo singular aquí? Porque el artículo a es singular y el sustantivo ya tendría que ir en singular. O sea, la oración como está en el ejercicio que les damos a ustedes en este nivel, tiene el artículo a. Eso tiene que ser el indicativo para ustedes que esta oración es singular. Porque a siempre se va a ver con singular, nunca, nunca se va a ver con plural. ¿Ok? Entonces, a o an es
singular, es contable, singular. Entonces ustedes ponen el sustantivo que es singular, window, y me ponen el verbo que tiene que ir con ese número de sujetos o personas, es singular, o una sola ventana. Ok, muchas gracias, muy bien. Quinta oración. Yo, María. Sí, cuéntame. Solo está mal Australia porque tiene la A minúscula y pues es un país y debe ir con mayúscula, pero el verbo to be está bien ahí. I am Muy from bien. Australia. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces aquí la palabra que tenemos que corregir es Australia. ¿Por qué? Porque es un nombre propio. Nombre propio, lugares, personas, marcas, sí, lugares, personas, ríos, no sé, lagos, cosas por el estilo. Nombres propios tienen que ir con mayúscula inicial. Y esto, bueno, en este momento, por ejemplo, no lo vemos muy claro porque de pronto nos confundimos al respecto, pero si, por ejemplo, estuviéramos aprendiendo italiano, que me pasó una vez, y estuviéramos leyendo una oración con el nombre del lago Como, el Como se escribe como la palabra como en español, C-O-M-O, pero es un lago, tendría que ir con la C mayúscula, entonces confundía mucho en la oración, porque como es una palabra en español que pues identificamos como eso, como. ¿Ok? Es muy importante tener en cuenta cuáles son los nombres propios porque así sabemos otra vez de quién estamos hablando en la oración. Sexta oración. Yo Sí. estaría solamente cambiar el are por el is, porque no se dice where are your mother from, sino where is, porque mi Ok. mother es tercera persona. Ok, muy bien. Muchas gracias. Es correcto. Is your mother from, porque estamos hablando de una tercera persona. Your mother. Muy bien. Muchas gracias. Séptima oración. Buenas noches. Buenas. Bueno, ahí en there is le colocaría is para que diga hay una ventana grande. Creo que es lo único que le falta. Pero bueno, ¿cómo lo decimos en inglés? There is y le Ujú. quitaría el one. Ok. Entonces esto lo elimino. Sí, señora. Y aquí pongo El is. is. There is a big window. Muy bien, muchas gracias. Es correcto. Bueno, doctora. No necesitamos la palabra one porque el artículo a o a en inglés ya es un artículo singular, o sea, ya nos dice que es uno, ¿ok? Entonces no es necesario tener esa palabra one en esa oración. Octava oración. Buenas noches. Buenas. Do you sport? Bueno, ahí preguntan que si hace algún deporte, le quitaría el sport, la S, porque está hablando en plural. Ujú. Ok. Pues está preguntando si hace deporte. Ok, bueno, digamos que fuese esa oración que tú estás diciendo en español. Si practica algún deporte, digamos que fuese ese, ¿cierto? Ujú. ¿Usted practica algún deporte? ¿Qué le faltaría a esa oración? El verbo practice, practicar. Ah, Do you ok, practice? muy bien, muchas gracias. Entonces, en esa oración lo que hace falta es el verbo, porque es una pregunta. Recordemos que si vemos en materia multimedia, las preguntas tienen el verbo auxiliar, ¿ok? Siempre tienen el verbo auxiliar, bueno, en este caso, el tiempo presente, tienen el verbo auxiliar do. Pero ese es un verbo auxiliar. Tiene que tener la oración un verbo principal. Ya que esta oración viene de la evidencia Sports and Animals, necesitamos utilizar el verbo like. ¿Ok? Necesitamos utilizar el verbo like. Por lo tanto,
why is this? Okay. Do you like sports? Porque sports es un sustantivo, es algo que no es una acción. Okay. Necesitamos el verbo en la oración. Y el verbo que necesitamos utilizar es el que se dice en las instrucciones de la evidencia, la estructura like. Novena oración. Buenas noches. Uh-huh. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí. Faltaría el pronombre. Sí. Entonces sería I don't like soccer. Sí. ¿Sí? O sea. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí señor. Y el apóstrofe ahí de do y no. ¿Sí? Ok, ¿Se muy necesita bien. juntar? Podríamos hablar al respecto. Les cuento. El verbo auxiliar do tiene la posibilidad de que ustedes puedan contraer. Ustedes pueden contraer la palabra do con la palabra not. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un apóstrofe. Vamos a ver si lo puedo. Don't. ¿Ok? Esa sería la corrección. Pues no la corrección, sino la contracción. Ustedes podrían contraerlo o no. No es necesario que lo contraigan. ¿Qué les puedo decir? En lenguaje formal, es decir, si ustedes estuvieran escribiendo una carta al presidente de una corporación o al director de una escuela, si ustedes estuvieran escribiendo un ensayo, un papel para publicar, bueno, lo que ustedes quieran, formal, generalmente utilizamos do not. Utilizamos siempre sin contracciones. Las contracciones se consideran un lenguaje informal, escrito, pero son válidas también. No es que no sean válidas. Sin embargo, en el lenguaje formal utilizamos las dos palabras separadas, pero las pueden utilizar contraídas también si quieren. ¿Listo? Y bueno, fútbol y soccer, eso ya sería una decisión de la persona que está escribiendo y de dónde la persona y la audiencia, porque si fuese en Estados Unidos que estuviese escribiendo para alguien que lee en Estados Unidos, entienden el fútbol como el fútbol americano, en lugar del fútbol en el resto del mundo. Ok, 10ª oración. Yo. Sí. Ahí, si no estoy mal, sobra el auxiliar do. ¿La 10ª oración? Like. Okay. Sí, señora. Okay. Solo quedaría I like. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Resulta que el auxiliar do es bastante... Es una afirmación y es delicado utilizarlo en el lenguaje porque puede sentirse a veces como si se estuviera siendo condescendiente con la persona, ¿ok? Entonces hay que ser cuidadosos cuando utilizamos el auxiliar do en oraciones afirmativas. Generalmente no se utiliza. Utilizamos directamente el verbo like. Muchas gracias. ¿Alguien estaba hablando con la 10ª oración? No sé quién era. Sí. Jairo. Buenas noches. Sí, lo que pasa es que bueno, yo creía que me tocaba a mí, pero... Ok, pero no entonces importa. hagamos una cosa. No te preocupes, hagamos una cosa. Ahorita entonces haces la oración 13, ¿ok? No, puedo hacer la 11, sí, no hay problema. O bueno, cualquiera. Es que creo que alguien tiene la 11. ¿Quién más tiene la 11? Sí, buenas noches. Sí, entonces Jairo, vas a hacer la 13, ¿ok? Ok. Listo. Entonces seguimos con la 11, por favor. Sí, buenas noches. Mira, falta el verbo auxiliar. El do you y likes es like. Sobra la S. Why is this changing? Goodness gracious. Okay, hold on. Okay, do, ajá. ¿Qué más? Do you like? Okay, y aquí esto no va. Muy bien. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Resulta que Gracias. likes tiene la conjugación para una tercera persona y esto es incorrecto porque estamos hablando de do you. En la conversación de esa evidencia estamos hablando de dos personas, I y you, no hay una tercera persona en esa conversación. Entonces, el auxiliar se utiliza para las oraciones interrogativas, utilizamos el pronombre personal y le quitamos esa S a ese verbo porque no estamos hablando de una tercera persona, estamos hablando de una segunda persona. Muy bien, muchas gracias. 12ª oración. Hola, buenas noches. Hola. Profe, pues no la tengo muy clara, sin embargo,
al final de la oración, que viene siendo una pregunta, estaría faltando el do you, y en like sería quitarle la S. Ok, entonces, aquí, así, ¿me dices? Sí, Ok, y aquí quitarle la S, ¿así? exacto. Vamos a quitar esta S. Sorry. Ok. Muy bien, esa es una de las inconsistencias, ok, pero hay otra inconsistencia en la parte inicial de la oración. O de la frase. Falta el verbo I don't like. Falta el pronombre. Ese es el pronombre. Pero... Muy bien, falta el pronombre. Muy Sí. bien, muy bien. I don't like football. Y bueno, y mi pregunta entonces, ¿está correcto aquí? I don't. Sí. Sí, ¿alguien Sí, más? es una forma de simplificarlo, ¿no? Sí, 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 pero ¿está correcto el negativo? ¿Está correcto decir el negativo? Don't. I don't, sí. Sí, ok, ¿quién más dice? Sí, ¿quién más dice? ¿Alguien más? Ahí está bien, ¿no? Sí, ahí está bien. Muy bien. Está bien. ¿Por qué está bien? Porque tenemos que leer el contexto de la oración. ¿Ok? ¿De qué nos están hablando en la oración? No, no nos gusta porque es que soy súper mal jugador. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Y ya la treceava oración creo que era Ricardo, o Jairo, perdón. Creo que era Jairo. Bueno, sí, ya acá le falta solamente el don't. Muy bien. Para negar. Muy bien. I don't like football. I am a terrible football player. Soy mal jugador de fútbol. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, así es, correcto. Oh, I don't like football. I am a terrible football player. Okay. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estas son las inconsistencias que hemos visto en las evidencias que han enviado hasta el momento, tanto de what's the name of that? Learning Activity 1, Learning Activity 2. O sea, las dos unidades que hemos trabajado hasta el momento. Bien, entonces, preguntas hasta este momento acerca de lo que se ha tratado, de lo que se ha corregido y el por qué. No, ok. Estamos bien, pues. Entonces. Está correcta toda la explicación. Ok, espérenme, no me hablen todos al mismo tiempo. ¿Tienen preguntas acerca de lo que acabamos de explicar? Si son otro tipo de preguntas, las hacemos al final de la sesión. Yo tengo una duda. Cuéntame. Pues es que no me quedó muy claro lo de la frase, la pregunta 8. Espérame, vamos a compartirlo. Porque si estamos preguntando que si practicamos algún deporte porque está en plural, termina en S, ¿sí? Bueno, no me quedó muy clara esa parte. Ok, cuando tú vayas a la evidencia, Sports and Animals, mejor dicho, vamos a abrirla. Porque de pronto, como que yo hablándolo, nada. Sports and Animals, sports and Animals. Got it. A ver, ¿por qué? A ver. Sports and Animals. Voy a compartirles. Espero puedan ver. Sports and Animals. ¿Pueden verlo, cierto? Ok, muy bien, yo no. Aquí me dice en el segundo punto, complete la conversación con el verbo like en forma afirmativa, negativa o interrogativa. ¿Ok? La estructura que tú vas a utilizar en esa evidencia es la estructura like.
Cuando digo estructura like, quiere decir que vas a utilizar el verbo like en sus formas afirmativa, negativa o interrogativa. Y para eso tú tienes que identificar la oración si es afirmativa, negativa o interrogativa. En la oración, ya esta parte queda clara que tenemos que utilizar la estructura like, ¿cierto? Ok, entonces voy a parar de compartir aquí. Qué pena compartir tanto, pero es que es más fácil mostrar de esta manera. La octava oración aquí. Esta oración estaba así. Do you sports? Sports no es un verbo. Sports es un sustantivo. Y la un sustantivo. Sports no es un verbo, no es una acción. Sí. ¿Ok? Y las instrucciones de la actividad me están pidiendo que utilice la estructura like. Entonces yo tengo que utilizar la estructura like para este tipo de oración que me están presentando en la evidencia. Y el tipo de oración en la evidencia pues es una oración interrogativa, tiene el signo de interrogación. Entonces si yo voy al material multimedia y estudio el material multimedia de la unidad 2, me doy cuenta cómo se crean, cómo se forman las oraciones interrogativas. Las oraciones interrogativas van a tener en el tiempo presente simple, van a tener este auxiliar, do you, do. Van a tener a quién nos estamos refiriendo, de quién hablamos en la oración. De you, estamos hablando de la segunda persona, a ti te gusta o a ti, ¿ok? Y cuando yo veo entonces la estructura de esta oración, me doy cuenta que no tiene verbo, porque sports nuevamente no es un verbo. Sports no es una acción, sports es un sustantivo, deportes. Incluso en español, si decimos, tú haces deporte, deporte no es un verbo, el verbo es haces o hacer. ¿Te gustan los deportes? Deportes no es un verbo, no es una acción. La acción de la oración es gustar. ¿Te gustan? Entonces, lo que identificamos es que tenemos que utilizar un verbo y las instrucciones de la actividad ya me están diciendo qué es lo que tengo que utilizar. Es el verbo like. Entonces yo utilizo el verbo like, como lo corregimos aquí, y no lo dejo no le pongo S ni nada por el estilo porque no es una tercera persona la que estoy hablando de la segunda persona. ¿Queda más claro esa oración? Sí, señora. Listo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra preguntita? Hello. No. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Entonces vamos a dejar de compartir aquí. Y voy a compartir entonces las instrucciones de la unidad 3. Tenemos en la unidad 3 a partir del 24 de septiembre vamos a trabajar en el material multimedia My Family, el foro Family Members y la actividad interactiva Johanna's Family, que ya sabemos cómo desarrollar la actividad interactiva y nuevamente les digo, revisen muy bien que las calificaciones de las actividades interactivas queden relacionadas en sus calificaciones. Si no, me pueden escribir un correo o directamente intentar con Autoexplorador revisar que la calificación quede registrada en el centro de calificaciones, en sus calificaciones en la plataforma. Y si no, me toman un pantallazo y entonces ahí revisamos si tenemos que hacer un reporte. Ok. La evidencia Family Likes and Dislikes. Material multimedia My Family, el foro Family Members, la actividad interactiva Johanna's Family y la evidencia Family Likes and Dislikes. Voy a hablar entonces sobre las instrucciones del foro y las instrucciones de Family Likes and Dislikes. Voy a parar de compartir aquí porque las instrucciones de
Bueno, ya sabemos cómo descargar las instrucciones de cada una de las actividades. Si no sabemos cómo hacer esto, por favor, revisemos la grabación de la primera sesión. Voy a abrir las instrucciones del foro. Muy bien. En el foro se va a calificar el uso del vocabulario relacionado a la familia, los miembros de la familia, el uso del verbo to be, el uso de pronombres personales, ok, y de ser el caso, el uso de la estructura likes and dislikes en algunos casos. Muy bien, entonces, este foro se va a desarrollar en dos partes. Si usted desarrolla el foro en una sola parte, no puede aprobar la evidencia. Repito, el foro se desarrolla en dos partes. Si usted desarrolla el foro en una sola de sus partes, no aprueba la evidencia. Debe desarrollar las dos partes de la evidencia. ¿Cuál es la primera parte de la evidencia? La primera parte de la evidencia es que usted va a hacer una participación en el foro. ¿Ok? Usted va a hacer una participación en el foro presentando a sus familiares, los miembros de su familia. Ok. Y la segunda parte del foro es que usted va a ubicar una participación de uno de sus compañeros y hacerle una pregunta. Entonces, vamos por la primera parte. Usted va a hacer una participación en la primera parte de la evidencia con la descripción de sus familiares. Y se da también en las instrucciones un ejemplo. Aquí está el ejemplo de cómo usted puede presentar a sus familiares. Susana, she is my mother. Roberto, he is my brother. Stephanie, she is my sister. Brisilda, she is my aunt. Esto es lo que se requiere de ustedes. No se requiere que se extiendan en oraciones complicadas. Oraciones supremamente sencillas. Ojo pues a la puntuación de la oración. Miren la oración, qué tipo de puntuación tiene. Punto y coma lo utilizamos para separar dos cláusulas diferentes, pero todavía relacionadas al mismo tema. La coma la utilizamos para después del nombre para poder introducir a la persona. Punto lo utilizamos al finalizar de la oración. ¿Ok? Esto es lo que se requiere de ustedes. La primera parte de la oración, ustedes hacen sus oraciones con sus miembros familiares y esa sería la primera parte de la evidencia. La segunda parte de la evidencia es que usted va a ingresar al foro nuevamente y va a desarrollar una pregunta o dos preguntas, si lo quiere necesario, a uno de sus compañeros, a la participación de uno de sus compañeros. Entonces usted va a hacer una participación solita en la primera parte de la evidencia y la segunda parte de la evidencia le responde al compañero directamente en su participación. ¿Ok? ¿Qué tipo de preguntas estamos utilizando? Pues miremos las oraciones. Do you have a big or a small family? Esa sería una pregunta que se podría hacer, ¿no? ¿Qué estructura tiene la oración? Tiene el verbo auxiliar do, tiene el pronombre personal o a quién se está hablando, ¿ok? Tiene un verbo, tiene un complemento. Esta oración que ya está en las instrucciones no la pueden utilizar en sus propias participaciones. Usted va a utilizar sus propias participaciones, sus propias oraciones, sus propias evidencias, como por así decirlo. No me envíen las mismas preguntas que están en las instrucciones porque no les vale. No es válido. Ya están proveídas para ustedes. Ustedes tienen que crear su propia pregunta, ¿ok? Y bueno, ustedes también pueden responderle a sus compañeros si lo creen necesario. La idea pues sería que ustedes puedan generar algún tipo de interacción entre ustedes mismos, pero lo que yo necesito de ustedes es ver la construcción de sus oraciones afirmativas e interrogativas en esta evidencia. Y lo hacemos por dos partes. La primera, la participación solita de ustedes y la segunda, la participación a su compañero. Muy bien. Voy a parar aquí. Y voy a compartir las instrucciones de la evidencia Family Likes and Dislikes. En esta evidencia trabajamos también el vocabulario
que se ve en material multimedia. Este ya sería el caso de clothing y la vestimenta, pues las ropas. Verbo to be, el uso de pronombres personales, el uso de adjetivos físicos si es necesario, cuando usted lo vea necesario, las descripciones físicas. ¿Qué van a hacer? Van a presentar ustedes o describir a los miembros de su familia. Entonces, la evidencia dice que por lo menos 4 familiares, ¿ok? Usted ya tiene en las instrucciones cierta fórmula para ustedes, ¿no? Ciertas categorías. Entonces tenemos el miembro de la familia, el nombre, su origen, la ocupación, sus gustos y sus disgustos. Son cosas que no les gustan. Cuando usted va a desarrollar esta evidencia, préstele mucha atención al uso de pronombres personales que correspondan con la identificación de la persona, ¿ok? Muchas veces me ponen cosas como he is María Isabela. Entonces yo quedo como confundida. Bueno, he or she, or no sé. Si fuese una persona que se identificara con otro tipo de género, tendría que ser claro en la oración. Okay, recuerden que yo solamente estoy viendo lo que ustedes me escriben en la evidencia. Okay. Entonces eso es muy importante, que estén muy pendientes de que el pronombre personal corresponda a la persona de quien están hablando. Tenemos el pronombre personal she y el pronombre personal posesivo her, que también es femenino. Tenemos el pronombre personal he y el pronombre personal his, que es posesivo. ¿Ok? Le pertenece a alguien, posesivo. El nombre le pertenece a alguien. ¿Ok? Cuando hablamos de negativos, ya tenemos un auxiliar. En el caso de las terceras personas, tenemos el does. Does. ¿Ok? No es el caso para las oraciones afirmativas. Miren que la oración afirmativa, como cuando inicia con esa afirmativa, no requiere el auxiliar does, ni el auxiliar do. ¿Ok? Entonces, hacemos 4 miembros. Podemos utilizar ya esta fórmula que tenemos aquí y describir a estas personas según las categorías que tenemos en la evidencia. Esta es la evidencia que ustedes tienen que desarrollar en Family Likes and Dislikes y es la que tienen que enviar a través de la plataforma. Voy a dejar entonces en pantalla el cronograma de actividades. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de las actividades que vamos a desarrollar a partir del 24 de septiembre? No. ¿Sí? No. Ok, muy bien. ¿Tenemos algún otro tipo de pregunta? Una pregunta, qué pena. Sí, dale, tranquila. Estamos en la etapa de preguntas. ¿Cómo se envía la evidencia? O sea, ¿cómo se lo presenta? ¿Lo grabo y se lo envío? ¿O es aquí? ¿O cómo? ¿Qué me entiendes? ¿Cómo envías la evidencia? Sí, o sea, muy bien. Voy a regresarme aquí en el curso. Muy bien. Si ves el anuncio de la grabación de la sesión virtual, ¿cierto? Estamos en anuncios. Ok, estamos en anuncios. El anuncio de la grabación de la sesión virtual. Aquí tenemos un link. ¿Cómo enviar el? No. Ese es un link que te muestra el video de cómo enviar las evidencias. Sí, señora. Tú vas a enviar las evidencias, depende de cada una. ¿Ok? Este tipo de evidencias como lo que acabamos de ver de Family Likes and Dislikes. Es una evidencia de archivo que tú vas a subir a la plataforma. Y ahí te lo va a mostrar en el video cómo hacerlo. La evidencia forum
la vas a desarrollar en el foro, ¿ok? Permítame, yo paro de compartir aquí un segundo, yo miro algo en esta plataforma que algo está pasando. Es muy raro. Ok. What is happening? What? This is crazy. Okay. En la evidencia foro, ya que me hiciste esa pregunta, voy a compartir aquí. Ok. Foro es la actividad 3. Vamos en evidences. Vamos a ir a la actividad foro. Descargamos las instrucciones, las leemos como lo acabamos de hacer. Y en la parte de abajo va a estar el botón foro. Algunos de ustedes van a poder ingresar por ese botón, algunos no van a poder ingresar. ¿Por qué? Porque depende de la configuración que tengan en su explorador. Entonces, como cada computador varía. Si ustedes no pueden ingresar por este botón del foro, solamente regresen al curso y den clic en el botón foros. ¿Ok? E ingresen al foros por el botón foros o por el link botón link foros. ¿Ok? Muy bien. Sí, señora. Muchas gracias. Imagínate que yo estoy ingresando desde un teléfono. Sí. Bien, ¿será igual? O sea, ¿es igual? Sí, es igual, es exactamente igual. Lo único que tienes que hacer es, si no puedes ingresar por el botón foros, te regresas, vas al link foros. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Tenemos alguna otra Profe, preguntita? disculpe, yo tuve un inconveniente el día que hice fue el primer foro de la unidad 1, que no pude subir la imagen. El Pero blog. usted pedía usted pedía 3 imágenes, pues, y no importa que no fueran reales, pero no logré subirlas. Estuve intentando buscar y no, pues bueno, la plataforma siempre me ha dado un poco duro. Tranquilo, no te preocupes, no te baja puntos no tener la imagen. Ok, profe, muchas gracias. No hay problema. Pero ya todas las participaciones al blog fueron contestadas, así que pueden revisar su retroalimentación. ¿Alguien más? Tenemos 60 segundos para culminar la sesión. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, buenas noches. Hola. Yo por unos temas de salud pues no pude estar anteriormente, apenas estoy llegando hoy al curso, entonces no sé si a través del correo me puedo comunicar con usted o algo así para poderme como sintonizar un poco más. Pues tú te puedes comunicar conmigo al correo, pero te voy a decir directamente lo que te voy a decir al correo, ¿te parece? O sea, te voy a responder de una vez. Bien. Ok. Ya estás en el curso, ingresas a contenidos del curso, vas a Online Sessions. Online Sessions, vas a dar clic en Web Conference Recording. En Web Conference Recording significa grabación. Vas a ver el video de la primera semana. Das clic en este y requiero que revises esa grabación. Que te pongas al día con lo que se dijo en la grabación, porque se explicó toda la metodología del trabajo. Tú estás ingresando en este momento, pero puedes trabajar en el curso sin ningún problema. Solamente tienes que ponerte al día en la información. Todas las actividades. Solo la información, ¿cierto? Porque no se habían realizado actividades aún. No se habían realizado actividades hasta ese momento, no. Ok, gracias. En este momento ya estamos realizando actividades, como les mostré en el cronograma. Cronograma de actividades. Estamos trabajando en las actividades correspondientes a Learning Activity 2 en este momento. Quiere decir que ya trabajamos en Learning Activity 1, pero usted puede ponerse al día. Si se pone al día con la información que se dio en la sesión de la primera semana, usted va a poder realizar todas las actividades sin ningún problema. Y en la misma sesión hablamos de cuál es la fecha de cierre de actividades. Solo que tienen que ponerse al día con la información que se dio en la sesión. Ok. Aquí me dice alguien
Deseo saber si hay 2 Luz Castillo. No me deja participar. No comprendo esa pregunta. Luz Castillo pregunta. Deseo saber si hay 2 Luz Castillo. No me deja participar. No comprendo. Por favor. Ella está diciendo que si hay 2 personas registradas con el mismo nombre porque no puede ella entrar a la capacitación. No tiene sentido porque si ella me está haciendo a esta sesión, me está... Ok. Pero si estás en esta sesión, estás en una sesión. Entonces, no, solamente tengo a una sola persona llamada Luz Castillo. Ok. Luz. Si ven cómo a veces no entiendo lo que me están, tienen que ser bastante específicos en lo que me dicen, porque pensé que me estaban diciendo que no podían ingresar al curso como tal. Y si fuese la sesión, pues ya estás en la sesión, no habría otra persona. Entonces no me queda claro. Pero, Luz. Instructora, hágame un favor. Hoy alguien está hablando. Sí, por favor. Instructora, hágame un favor, ¿se me podría explicar qué debo hacer en la actividad 2? ¿Quién me está hablando? ¿Sara? Sí. Ok, Sara, permíteme que estoy respondiéndole a Luz. Ok, disculpa. Y ya puedo responder, ¿ok? Gracias, disculpe. Luz, lo que pasó fue que al iniciar la asignación de actividades, perdón, de oraciones, yo di una asignación de oraciones. Cuando lo quería volver a repetir, Zoom me cambió la lista de nombres de aprendices que están aquí en la sesión. Entonces, de pronto, cuando hice esa asignación de oraciones, la segunda persona pues contestó por ti. ¿Listo? Pero no quiere decir que haya otra persona con tu nombre porque no la veo en la lista, solamente te veo a ti. ¿Ok? Entonces solamente estás tú en la sesión. Si no pudiste o si tienes dudas acerca de... ok. Vanessa, ahí te respondió Vanessa. Yo llegué después de la asignación de las oraciones y respondí las 6. No sabía que eran asignadas, qué pena. No te preocupes. Entonces, Luz, no te preocupes, la próxima sesión empezamos contigo, ¿te parece? ¿Listo? O si tienes dudas acerca de esa oración, también me puedes hacer las preguntas si tienes, ¿ok? Muy bien. Sara, cuando se habla de la actividad 2, Learning Activity 2, ¿a esa es a la que te refieres? Sí, señora, esa. Muy bien, muchas gracias, Sara. Sara, la explicación de la actividad Evidence, Sports and Animals y la evidencia Personal Likes se encuentran en la conferencia de la semana 2, aquí. ¿Sí lo ves a la izquierda? En Web Conference Recording, aquí tú ves videoconferencia semana 2, Learning Activity 1 y 2, es septiembre 13. Ese día hicimos la asignación, perdón, la explicación de las actividades de esa unidad 2. Que corresponde, corresponde a Sports and Animals y Personal Likes. Entonces te invito a revisar esa oración. Bueno, vale, muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, por favor, para terminar la sesión? ¿O alguien quiere decir algo para terminar la sesión? Ok. ¿No? Ok. Muy bien. Muchas gracias por asistir a la sesión. Recuerden que esas grabaciones quedan disponibles para ustedes unas horas después de la sesión para que ustedes puedan revisar tanto las instrucciones que se han dado como las inconsistencias para que ustedes puedan hacer las correcciones
correspondientes y enviarlas en el periodo de mejoramiento. Muchas gracias nuevamente por asistir a la sesión. Si tienen alguna inquietud, por favor, me contactan a través de los medios ya establecidos en el curso. Y que tengan una buena noche. Gracias. Igualmente, instructora. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.